La leche materna aún goteaba de mi pecho cuando mi marido puso los papeles del divorcio sobre la mesita de noche, manchando con tinta azul las sábanas donde había dado a luz a nuestra hija hace apenas 21 días. Me llamo Marisol Valdivia de Santillán, tengo 44 años, y en este preciso instante sostengo a mi bebé Valentina contra mi pecho mientras mi mundo se desmorona. Pero lo que mi marido Rodrigo no sabe, lo que esa zorra barata que tiene colgada de su brazo no imagina, es que una mujer que ha construido un imperio inmobiliario desde cero no se quiebra tan fácilmente. Rodrigo entró a nuestra habitación en la mansión de La Moraleja como si fuera el dueño del universo. Todavía lo era, técnicamente. Llevaba ese traje gris perla de Armani que yo le había regalado en nuestro 10º aniversario, cuando aún creía en los cuentos de hadas y en los votos matrimoniales. A su lado, contoneándose como pavo real en celo, venía ella, Yaisa Morgado. 28 años recién cumplidos, con ese cuerpo que grita gimnasio 5 veces por semana, y esa cara que susurra Botox estratégico. Había sido su asistente de arquitectura durante 2 años. Qué ingenua fui al pensar que trabajaban hasta tarde diseñando edificios. Marisol, necesitamos hablar, dijo Rodrigo con esa voz de tenor que antes me derretía y ahora me daba náuseas. Valentina succionaba mi pezón con fuerza, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse. Sus manitas regordetas se aferraban a mi camisón de seda, ese que había comprado en París cuando todavía era la señora de Santillán respetable, no esta versión despeinada y con ojeras que me devolvía el espejo. ¿Hablar? Respondí, ajustando a mi hija. ¿Con público? Qué moderno de tu parte, Rodrigo. Yaisa soltó una risita. Esa maldita risita aguda que sonaba como uñas rascando pizarra. Llevaba un vestido rojo valentino que costaba más que el sueldo mensual de una enfermera. Lo sé porque yo tenía uno idéntico en mi vestidor, pasado de moda ahora, según los estándares de estas mosquitas muertas. No seas dramática, Marisol. Rodrigo se aflojó la corbata, ese gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Al menos eso no lo había perdido, su humanidad básica de cobarde. Esto no tiene que ser difícil. Hemos traído los papeles del divorcio. Ya están listos, solo necesitan tu firma. Me quedé mirándolo fijamente. Este hombre con quien había compartido 16 años de matrimonio, quien me había jurado amor eterno bajo un arco de rosas blancas en la Catedral de la Almudena, quien había llorado de emoción cuando le dije que estaba embarazada a los 43 años después de años de tratamientos de fertilidad. Este hombre ahora me pedía un divorcio mientras mi cuerpo todavía sangraba del parto. ¿Ahora? Pregunté con una calma que no sentía. ¿Ni siquiera esperaste la cuarentena? Yaisa dio un paso adelante, sus tacones Louboutin repiqueteando sobre el mármol travertino que yo misma había elegido para esta habitación. Es que, verás, Marisol, Rodrigo y yo estamos enamorados de verdad, no como vuestro matrimonio muerto. Él merece ser feliz. La audacia. La pura y descarada audacia de esta niñata. ¿Matrimonio muerto? Repetí, y algo en mi voz hizo que Rodrigo retrocediera medio paso. Interesante descripción para un matrimonio que produjo esta bebé hace 3 semanas. Eso fue un error, soltó Rodrigo, y ahí fue cuando algo dentro de mí se congeló. No se rompió, eso vendría después. Se congeló en un bloque de hielo tan frío que podría haber causado una nueva era glacial. Ya no te amo, Marisol. No sé si alguna vez lo hice realmente. Yaisa me mostró lo que es el verdadero amor, la verdadera pasión. Valentina terminó de comer y eructó suavemente contra mi hombro. Incluso mi hija de 3 semanas tenía más clase que estos dos. Los papeles, exigió Yaisa, extendiendo su mano con esas uñas de acrílico color fucsia. Firma y déjanos continuar con nuestras vidas. Rodrigo ha sido más que generoso en el acuerdo. Te deja esta casa y una pensión mensual. Leí los papeles. Rápidamente, pero leí cada línea. Abogada no soy, pero no construyes un imperio de bienes raíces valuado en 200 millones de euros sin aprender a leer letra pequeña. Me dejaba la casa de La Moraleja, valorada en 3 millones. Generoso. Me dejaba una pensión de 10.000 euros mensuales. Magnánimo. Se quedaba con la empresa de arquitectura, las 3 propiedades en la costa, el ático en Barcelona, las acciones, las inversiones. Se quedaba con todo lo que habíamos construido juntos. Pero lo más revelador, lo que hizo que mi sonrisa se congelara en mis labios, fue la cláusula 7b. Custodia compartida de Valentina, pero residencia principal con el padre, dada la situación emocional inestable de la madre postparto.
Este hijo de puta quería quitarme a mi hija. ¿Un bolígrafo?, pregunté con voz sedosa. Yaisa prácticamente saltó de emoción, sacando una pluma Montblanc de su bolso Hermès. Otra cosa que probablemente Rodrigo le había comprado con el dinero de nuestra cuenta conjunta. Firmé. Cada página, cada inicial, cada línea punteada. Mi nombre fluyó en tinta azul oscuro con esa caligrafía elegante que había perfeccionado en el internado suizo al que mis padres me enviaron de adolescente. Marisol Valdivia de Santillán. Por última vez con ese de Santillán, que pronto sería solo un mal recuerdo. Pero mientras firmaba, sonreí. Una sonrisa lenta, fría, calculada. La sonrisa de una mujer que sabe algo que los demás no saben. ¿Eso es todo?, preguntó Rodrigo, sorprendido por mi compliance. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, drama. Los hombres siempre subestiman a las mujeres tranquilas. Eso es todo, respondí, devolviendo los papeles. ¿Algo más o puedo continuar alimentando a tu hija? Nuestra hija, corrigió automáticamente. Pero ya no había ningún nuestro entre nosotros. Por supuesto, nuestra hija, hasta que un juez decida lo contrario según tu cláusula 7b. Rodrigo tuvo la decencia de verse incómodo. Yaisa no. Ella prácticamente irradiaba triunfo. Estaremos en contacto con los abogados, dijo Rodrigo retrocediendo hacia la puerta. Puedes quedarte en la casa hasta que encuentres algo más apropiado. ¡Qué generoso!, murmuré, besando la cabecita de Valentina. Aunque esta casa está a mi nombre, querido. Herencia de mi padre, ¿recuerdas? El registro de la propiedad es bastante claro al respecto. Vi el primer atisbo de duda cruzar su rostro. Bueno, que empezara a dudar. Se fueron, sus pasos resonando por la escalera de mármol, probablemente directo a celebrar con champán carísimo y sexo mediocre. Los escuché reír, escuché el motor del Porsche Cayenne arrancar en el garaje, escuché el portón eléctrico cerrarse. Solo entonces, cuando el silencio llenó mi mansión vacía, dejé que mi máscara cayera. Pero no lloré. Las lágrimas son para las mujeres que se rinden. Yo no soy esa mujer. Acosté a Valentina en su Moisés, contemplando su carita perfecta, sus mejillas sonrosadas, sus pestañas largas. Se parecía a mi madre, la abuela que nunca conocería. Había muerto cuando yo tenía 25, dejándome su fortuna y su fiereza. Te prometo algo, mi amor, susurré a mi hija dormida. Nadie va a quitarte de mi lado. Y tu padre va a aprender que la mujer más peligrosa del mundo es una madre a quien intentan separar de su cachorro. Caminé hacia mi vestidor, ese espacio de 100 metros cuadrados lleno de diseñador y lujo. En el fondo, detrás de los vestidos de gala, había una caja fuerte. La abrí con el código que solo yo conocía. Dentro estaba mi ordenador portátil personal, el que usaba para mis negocios privados. Y dentro de ese ordenador estaban 16 años de información. Correos electrónicos, extractos bancarios, documentos, fotografías. Todo meticulosamente organizado y respaldado en 3 servidores diferentes, en 3 países diferentes. Porque verán, hay algo que Rodrigo olvidó en su prisa por divorciarse de mí. Yo no soy solo la esposa bonita y elegante que sonríe en las fotos de sociedad. Soy Marisol Valdivia, la mujer que convirtió la modesta agencia inmobiliaria de su padre en el Imperio Valdivia Properties, con oficinas en Madrid, Barcelona, Marbella y Lisboa. La mujer que negocia con jeques árabes y magnates rusos. La mujer que puede oler una mentira a kilómetros de distancia. Y durante los últimos 2 años, desde que noté el primer perfume extraño en el cuello de mi marido, he estado documentando todo. Cada cena de negocio sospechosa, cada viaje a Barcelona que duraba un día más de lo necesario, cada transferencia bancaria a la cuenta de Yaisa Morgado, cada almuerzo en el Hotel Wellington que apareció en el extracto de su tarjeta corporativa. Pero eso no es todo. Hace 6 meses contraté a Nicolás Ferrer, el mejor investigador privado de Madrid. Ex policía, discreto, eficiente. Lo que Nicolás descubrió vale cada uno de los 50.000 euros que le pagué. Rodrigo no solo me era infiel. Rodrigo estaba desviando fondos de su empresa de arquitectura, la que fundamos juntos con mi capital inicial. Estaba cobrando sobornos de constructoras para aprobar proyectos sin los permisos adecuados. Estaba evadiendo impuestos a través de cuentas en las Islas Caimán. Y la dulce, inocente Yaisa no era solo su amante, era su cómplice, la contadora creativa detrás del esquema de lavado de dinero. Sonreí de nuevo, pero esta vez fue diferente.
Esta vez fue la sonrisa de un depredador que acaba de detectar a su presa. Rodrigo quería el divorcio. Perfecto. Lo tendría, pero no en sus términos. En los míos. Tomé mi teléfono móvil y marqué un número que tenía guardado bajo DR. Era casi medianoche. Pero este hombre nunca dormía. Marisol. La voz ronca de Eduardo Maldonado llenó la línea. El abogado más despiadado de Madrid, famoso por destruir matrimonios de la alta sociedad y dejar a los maridos en ruina financiera. He estado esperando tu llamada. Eduardo, ronroné. Necesito que hagas lo que mejor sabes hacer. Quiero que destruyas a Rodrigo Santillán, completamente, financieramente, profesionalmente, socialmente. Quiero que cuando termine no tenga ni dónde caerse muerto. Música para mis oídos. ¿Tienes documentación? Tengo suficiente evidencia para hundirlo hasta el infierno. Fraude fiscal, soborno, lavado de dinero. Y tengo algo más. ¿Qué? ¿Un embarazo? Silencio al otro lado de la línea. Yaiza Morgado está embarazada de 3 meses, continué. Lo sé porque intercepté los resultados de su laboratorio, por eso la prisa del divorcio. Quieren casarse antes de que se note. Eduardo soltó una carcajada. Marisol, eres diabólica. Me encanta. ¿Cuándo nos vemos? Mañana. 10 de la mañana. Trae a tu equipo completo. Esto va a ser guerra. Colgué y regresé junto a Valentina. La alcé suavemente, inhalando ese aroma único de bebé recién nacido. Esa mezcla de leche y pureza. Tu madre no es una víctima, mi cielo. Le susurré. Tu madre es una guerrera. Y las guerreras no lloran, luchan. Afuera, Madrid dormía. Pero yo estaba más despierta que nunca. El juego acababa de comenzar. Y esta vez yo tenía todas las cartas ganadoras. El amanecer llegó a la moraleja con esa luz dorada que hace que todo parezca una postal mentirosa. Valentina despertó a las 6, hambrienta y llorando. Mientras la amamantaba en el sillón de mi habitación, miraba las fotografías enmarcadas en plata sobre mi tocador. Rodrigo y yo en Santorini, en las Maldivas, en Aspen, mentiras enmarcadas en plata de ley. Las bajé todas, una por una, y las guardé en una caja que marqué basura. Cuando Eduardo Maldonado llegó a las 10 en punto, no venía solo. Traía a Isabel Sandoval, la mejor abogada de familia de España, conocida por no perder nunca un caso de custodia. Y a Miguel Ángel Torres, especialista en delitos financieros y exfiscal de la Audiencia Nacional. Los recibí en mi despacho personal, ese santuario de caoba y cristal desde donde había construido mi imperio. Valentina dormía en su Moisés junto a mi escritorio, ajena a que su futuro se estaba decidiendo en esta habitación. Impresionante, murmuró Isabel, hojeando las carpetas que había preparado durante la noche. Tienes documentación de cada euro que movió durante 2 años. Soy meticulosa, respondí, sirviéndoles café en porcelana Yadró. Incluso en guerra, los modales importan. Y cuando sospechas que tu marido te engaña, te vuelves detectivesca. Miguel Ángel silbó bajo al ver los extractos bancarios. Esto es oro puro, Marisol. Con esto puedo hundirlo ante Hacienda. Estamos hablando de evasión fiscal por más de 3 millones de euros. Esos son años de cárcel. No quiero que vaya a la cárcel, dije firmemente. Todavía no. Quiero algo mejor. Eduardo se reclinó en su silla, con esa sonrisa de tiburón que le había ganado su reputación. Venganza bien servida. Dime qué quieres. Quiero todo. La empresa de arquitectura está valorada en 20 millones. La fundamos con mi dinero, pero él hizo que apareciera solo su nombre en los documentos. Quiero recuperarla. Eso va a ser complicado, advirtió Isabel. No si demostramos que usó fondos maritales para construir la empresa y luego evadió impuestos sistemáticamente. Un juez puede ordenar la disolución de la sociedad y la repartición de activos. Miguel Ángel asintió. Es factible, especialmente si presentamos toda esta evidencia. Pero Marisol, hay algo más importante. La custodia. Valentina se queda conmigo, dije con una voz que no admitía discusión. No negociable. Isabel tomó la mano de mi bebé dormida entre sus dedos. La cláusula 7b que pusieron sobre inestabilidad emocional posparto es manipuladora y misógina. Cualquier juez decente la rechazará. Pero necesitamos construir un caso sólido. ¿Tienes algún certificado médico reciente? De hace una semana. Mi ginecóloga, la doctora Castellanos, confirmó que estoy perfectamente sana, física y mentalmente. Perfecto. Ahora hablemos de Yaiza Morgado.
Saqué otra carpeta. Esta era mi favorita. Yaisa Carolina Morgado Ruiz, 28 años, título de contabilidad de una universidad privada de tercera en Alicante. Empezó a trabajar para Rodrigo hace 2 años como asistente, pero rápidamente comenzó a manejar las finanzas de la empresa. ¿Cómo alguien sin experiencia termina manejando finanzas de una empresa de 20 millones? Preguntó Miguel Ángel. Exactamente mi pregunta. La respuesta está aquí. Deslicé fotografías sobre el escritorio. 5 meses después de su contratación, comenzaron transferencias regulares a su cuenta personal. 50.000 euros mensuales, disfrazados como bonos por desempeño. Eduardo silbó. Eso es compra de silencio o pago por servicios extralaborales. Ambos, confirmé. Pero hay más. Yaisa tiene deudas, muchas deudas, tarjetas de crédito al máximo, préstamos personales, un coche en leasing que no puede pagar. Conoció a Rodrigo y vio un cajero automático con patas. ¿Y el embarazo? Preguntó Isabel. Confirmado. 12 semanas. Lo sé porque su ginecólogo es el doctor Mendoza, quien también trató a mi prima Lucía. Una llamada discreta y 50 euros al recepcionista me dieron toda la información. Eso no es admisible en corte, advirtió Miguel Ángel. No necesito que sea admisible en corte. Solo necesito que sea verdad. Porque cuando el bebé nazca en junio, las matemáticas contarán la historia por sí solas. Eduardo se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba a los jardines. Entonces esto es lo que propongo. Primera fase. Golpear rápido y duro con una contrademanda. No solo rechazamos su divorcio express, sino que presentamos el nuestro con causa justificada. Adulterio, dilapidación de bienes matrimoniales, ocultamiento de activos. Segunda fase, continuó Isabel, solicitamos custodia completa de Valentina con orden de alejamiento temporal. Si podemos demostrar que Rodrigo está involucrado en actividades criminales, ningún juez le dará acceso a la niña. Tercera fase. Miguel Ángel se unió al plan. Presentamos toda la evidencia fiscal a Hacienda. No de inmediato, pero la amenaza estará ahí. Rodrigo sabrá que con una palabra tuya, su vida profesional termina. Cuarta fase, dije yo, porque esta era mi favorita. Destruyo su reputación en la alta sociedad madrileña. Sutil, elegante, pero devastadoramente efectiva. Los tres me miraron con curiosidad. Mi mejor amiga es Leonor Aguirre de Mendoza. Su marido es el editor de El País. Mi prima Sofía es productora ejecutiva de Buenos Días Madrid en Telecinco. Y mi mentora Carmela Vázquez es la reina no oficial de la sociedad madrileña. Una palabra en los círculos correctos y Rodrigo Santillán pasará de arquitecto prestigioso a paria social. Me gusta como piensas, sonrió Eduardo. Pero necesitamos movernos rápido. ¿Cuándo firmaste los papeles del divorcio? Anoche. Perfecto. Tienes 15 días para contestar formalmente. Usaremos ese tiempo para preparar nuestro contraataque. Mientras tanto, Isabel, tú te encargas de la orden temporal de custodia. Miguel Ángel, empieza a preparar el expediente para Hacienda, pero no lo presentes aún. Y Marisol, me miró directamente. Necesito que te mantengas visible, fuerte, inquebrantable. Nada de esconderte en casa llorando. No me conoces, respondí fríamente. Yo no lloro, ejecuto. Esa tarde, después de que mi equipo legal se marchara, recibí una llamada de mi madre política. Inmaculada de Santillán, 72 años de elegancia glacial y juicios implacables. Marisol, su voz sonaba tensa. ¿Es verdad lo que me dijo Rodrigo? ¿Firmaste el divorcio? Buenos días, Inmaculada, sí, es verdad. Silencio. Largo, pesado. Eres una tonta, soltó finalmente. Debiste haber luchado. Ahora esa fulana se quedará con mi hijo y tú quedarás como la esposa descartada. ¿Terminaste? Pregunté con dulzura venenosa. Porque tengo cosas que hacer. Marisol, yo... Inmaculada. Durante 16 años he sido la nuera perfecta. He organizado tus cenas navideñas. He soportado tus comentarios sobre mi peso, mi trabajo, mis decisiones. He sonreído cuando me llamaste demasiado ambiciosa para una esposa. Pero eso se acabó. Tu hijo me traicionó. Tu hijo me humilló. Y si crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras él juega a la familia feliz con su querida, es que no me conoces en absoluto. No te atrevas a hablarme así. Su voz subió una octava. Oh, me atrevo. Y te diré algo más. Cuando termine con Rodrigo, cuando lo deje sin nada, recordarás esta conversación, y te arrepentirás de haber dudado de mí. Colgué. Mis manos temblaban.
No de miedo, sino de adrenalina pura. Valentina lloró desde su Moisés. La alcé, acunándola contra mi pecho. Tu abuela paterna es una bruja, mi amor. Pero no te preocupes. Mamá sabe cómo manejar brujas. Esa noche llamé a Leonor, mi mejor amiga desde la universidad. La única persona además de mi hermana Daniela que conocía todos mis secretos. Necesito un favor, le dije cuando contestó. Lo que sea, Mari. ¿Estás bien? Me enteré sobre Rodrigo y esa furcia. Estoy más que bien. Estoy en modo guerra. Y necesito que Javier publique algo en El País. Leonor, bendita sea, no hizo preguntas. ¿Qué necesitas? Un artículo sobre ética en la arquitectura. Sobre cómo algunas empresas comprometen la seguridad pública por lucro. Nada con nombres específicos todavía, pero sembrando dudas. ¿Puede hacerlo? Javier lleva meses queriendo hacer una investigación sobre corrupción en el sector construcción. Le daré tu información. Anónimamente, por supuesto. ¿Eres una diosa? No, soy tu amiga. Y Rodrigo Santillán va a descubrir por qué nunca debes subestimar a una mujer con contactos y una memoria perfecta. La siguiente llamada fue a mi prima Sofía, productora de televisión y reina del chisme elegante. Mari, cariño, qué alegría, cantó al contestar, aunque imagino que no es una llamada social. Necesito que hagas lo que mejor sabes hacer, hablar. ¿Sobre quién? Yaiza Morgado. Oh, la nueva conquista de Rodrigo. Ya me enteré. Qué tragedia, prima. Pero dime, ¿qué quieres que diga? Investiga su pasado. ¿Dónde vivía? ¿Con quién salía? Si tiene historial de ser la otra. Y cuando encuentres suciedad, que sé que la encontrarás, suéltala en tu programa como fuentes confiables dicen que. Nada que pueda rastrearse hasta mí. Sofía rió como hiena. Va a ser un placer. Esa niñata necesita aprender que no puedes entrar a la alta sociedad madrileña acostándote con maridos ajenos. Mi última llamada esa noche fue a mi mentor, Carmela Vázquez. A sus 75 años, seguía siendo la mujer más poderosa del sector inmobiliario español. Me había tomado bajo su ala cuando heredé la empresa de mi padre a los 25. Marisol, querida. Su voz era suave como terciopelo y afilada como cuchilla. Escuché sobre tu desafortunada situación. Las noticias vuelan. Siempre lo hacen. Pero dime, ¿cómo estás realmente? Furiosa, determinada, lista para la batalla. Bien, el dolor viene después. Primero, la guerra. ¿Qué necesitas de mí? Rodrigo tiene varios proyectos pendientes que dependen de aprobaciones del ayuntamiento. Sé que conoces a la concejala de urbanismo, Patricia Montero. Almorzamos juntas cada mes. ¿Podrías sugerir que los proyectos de Santillán Arquitectura necesitan revisión adicional? Nada ilegal, solo burocracia extra. Carmela soltó una risa seca. Considera que sus permisos estarán congelados hasta próximo aviso. Nadie rechaza mi consejo cuando se trata de seguridad urbana. Eres brillante, Carmela. No, querida. Soy vieja, cruel, y he visto demasiadas mujeres inteligentes ser pisoteadas por hombres mediocres. Es hora de que Rodrigo aprenda una lección. Colgué y me miré en el espejo del baño. 44 años. Ojeras por falta de sueño. El cuerpo todavía recuperándose del parto. Pero mis ojos ardían con propósito. Rodrigo, susurré a mi reflejo, pediste este divorcio. Ahora vas a pagar por él con cada euro que tienes, cada sueño que construiste sobre mis espaldas, cada mentira que dijiste. Esto ya no es un matrimonio, esto es guerra. Y yo nunca pierdo. Valentina durmió toda la noche por primera vez. Un buen augurio. El contraataque había comenzado. Una semana después del divorcio express, recibí la llamada que esperaba. Era Rodrigo, y por el tono de su voz, las cosas no iban tan bien en su paraíso recién estrenado. Marisol, tenemos que hablar sobre el tema de la casa. Estaba en mi oficina de Valdivia Properties, en el Paseo de la Castellana, revisando los contratos de una venta millonaria en Marbella. Valentina dormía en el cochecito de bebé junto a mi escritorio, rodeada de planos y carpetas. Había contratado una niñera, pero prefería tener a mi hija cerca siempre que fuera posible. ¿Qué tema? Pregunté con desinterés, sin dejar de firmar documentos. La mansión de la Moraleja. Yaiza y yo necesitamos mudarnos pronto. Y esa casa es demasiado grande para ti sola con la bebé. Me reí. No pude evitarlo.
Una carcajada genuina que hizo que mi asistente Gabriela asomara la cabeza preocupada desde su escritorio. Rodrigo, esa casa es mía. Herencia directa de mi padre, completamente desvinculada de bienes gananciales. Está a mi nombre desde antes de conocerte. Así que no, ni tú ni tu amante van a mudarse ahí. Pero yo viví allí 16 años. Tengo derechos. No tienes ningún derecho. De hecho, revisé con mis abogados y técnicamente has sido mi inquilino sin pagar renta durante más de una década. Debería cobrarte alquiler retroactivo. Silencio espeso al otro lado de la línea. Estás siendo irracional, dijo finalmente. No, estoy siendo exacta. Por cierto, recibiste la contrademanda que presentó mi equipo legal, ¿verdad? Esa basura llena de mentiras y acusaciones infundadas. Mi abogado dice que no tiene sustento. Tu abogado miente, pero descubrirás eso pronto. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo real que hacer. A diferencia de ti, yo sí genero ingresos legítimos. Colgué antes de que pudiera responder. Gabriela entró con una sonrisa cómplice y un café recién hecho. Señora Valdivia, tiene visita. El señor Nicolás Ferrer. Mi investigador privado. Esto iba a ser bueno. Nicolás entró con su aire de ex policía. Esa forma de moverse que grita, he visto demasiadas cosas. Llevaba una carpeta manila gruesa bajo el brazo. Marisol, me saludó, sentándose frente a mi escritorio. Tengo novedades, y son jugosas. Habla. Yaiza Morgado no es quien dice ser. Abrió la carpeta, extendiendo fotografías y documentos. Su verdadero nombre es Yaiza Morgado Ruiz, ¿cierto? Pero antes de venir a Madrid vivía en Alicante con otro nombre profesional. Yaya Moreno. ¿Adivina cuál era su ocupación? Sorpréndeme. Escort de lujo. Trabajaba para una agencia llamada Diamantes VIP. Tengo testimonios de 3 clientes que la reconocieron en fotografías. Cobraba entre 500 y 2.000 euros por noche, dependiendo de los servicios. Bebí mi café lentamente, saboreando la información tanto como el espresso italiano. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde los 22 hasta hace 2 años y medio, justo antes de conseguir el trabajo con Rodrigo. Al parecer conoció a uno de sus clientes en Barcelona, un empresario constructor que hace negocios con la firma de tu ex. Ese fue su boleto al mundo de la arquitectura. ¿Tienes nombres de esos clientes? 3 confirmados. Germán Salazar, constructor. Felipe Romero, desarrollador inmobiliario. Y el más interesante, Octavio Mendizábal, concejal de urbanismo de Alicante. Me quedé muy quieta. ¿El concejal? ¿El mismo que aprobó 2 proyectos grandes de Rodrigo el año pasado en la Costa Blanca? Nicolás sonrió como gato que atrapó al canario. El mismo, y hay más. Las fechas de los encuentros entre Yaiza y Octavio coinciden sospechosamente con las aprobaciones de permisos para Santillán Arquitectura. 3 proyectos, 3 permisos expeditos, 3 cenas con la señorita Morgado. Eso es. Tráfico de influencias, corrupción y posiblemente prostitución para obtener ventajas comerciales. Si esto sale a la luz, Rodrigo no solo pierde su licencia de arquitecto, podría enfrentar cargos criminales. Me levanté, caminando hacia la ventana que ofrecía vista panorámica a los rascacielos de Madrid. Mi ciudad. Mi territorio de casa. ¿Puedes probarlo todo? Tengo registros de hotel, transferencias bancarias de la agencia a la cuenta de Yaiza, y un video de seguridad de uno de los hoteles donde se ven claramente Yaiza y Octavio entrando juntos a una habitación. Todo perfectamente legal de obtener, te lo aseguro. Nicolás, vales cada euro que te pago. Hay algo más. Yaiza tiene una hermana, Nerea Morgado. Vive en Valencia, casada con un tipo que se llama Damián Ortega. Aparentemente, Nerea también trabajó en el mismo negocio que su hermana. Las 2 fueron escorts. Y esto me sirve porque Nerea está endeudada hasta el cuello. Y cuando llamé haciéndome pasar por un posible prestamista, me dijo algo interesante. Dijo que su hermana Yaiza le había prometido ayudarla económicamente pronto, que iba a casarse con un arquitecto millonario, y que después de eso tendría todo el dinero del mundo. Así que esto fue planeado desde el principio, desde el primer día. Yaiza vio a Rodrigo como su boleto de oro. El embarazo probablemente también fue calculado. Una forma de asegurar la pensión vitalicia. Regresé a mi escritorio, abriendo mi laptop. Envíame todo por correo encriptado. Y necesito que investigues algo más. Quiero saber cada movimiento de Rodrigo en los últimos 3 meses. ¿Dónde va? ¿Con quién se reúne? ¿Qué compra? ¿Dónde come? Todo. ¿Vigilancia completa? Completa. Y discreta.
No puede saber que lo estamos siguiendo. Después de que Nicolás se fue, alimenté a Valentina mientras procesaba toda la información. Mi hija me miraba con esos ojos enormes color miel, tan inocente, tan ajena al mundo de traiciones y manipulaciones que la rodeaba. «Tu padre es un idiota», le susurré mientras ella succionaba. Se enamoró de una profesional, literalmente. Mi teléfono vibró. Mensaje de Isabel, mi abogada. Audiencia preliminar programada para el 15 de febrero. Juez asignado. Honorable magistrado don Arturo Villanueva. Buen juez. Conservador pero justo. Tenemos posibilidades. Respondí. Perfecto. Prepara todo. Vamos con todo el arsenal. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Inmaculada, mi ex suegra. Marisol, necesito verte. No tenemos nada que hablar, Inmaculada. Por favor, es importante, sobre Rodrigo. Algo en su voz me detuvo. Sonaba asustada. Está bien, mañana a las 4 en mi oficina. Cuando Inmaculada llegó al día siguiente, había envejecido 10 años en una semana. Su cabello perfectamente teñido mostraba raíces grises. Su maquillaje no podía ocultar las ojeras, y sus manos temblaban ligeramente. «Gracias por recibirme», dijo, sentándose con la rigidez de quien carga un peso enorme. «Tienes 10 minutos. Rodrigo me pidió dinero, 2 millones de euros». Eso captó mi atención. ¿Para qué? No me dijo. Solo dijo que tenía problemas de liquidez temporal y que necesitaba el préstamo urgente. Cuando le dije que no tenía esa cantidad disponible, se puso furioso, gritó cosas horribles, cosas que mi hijo nunca me había dicho. Y vienes a mí porque tú lo conoces. Conoces su negocio. ¿Qué está pasando, Marisol? ¿Por qué necesita tanto dinero tan repentinamente? Podría haberle mentido. Podría haberle dicho que no tenía idea. Pero Inmaculada, con todos sus defectos, acababa de darme información valiosa sin saberlo. Rodrigo tiene problemas financieros serios. La empresa está sobreapalancada, tiene proyectos retrasados y probablemente algunos inversores están presionando. Si necesita 2 millones con urgencia, es porque está a punto de hundirse. Inmaculada palideció. ¿Tan mal está? Peor de lo que imaginas. Mi consejo, si me permites darlo, es que protejas tus activos. Si Rodrigo te pide que firmes algo, que avales algo, que pongas tu patrimonio como garantía de cualquier cosa, no lo hagas. Dios mío. ¿Y Yaisa? ¿Ella sabe? Yaisa es parte del problema, pero eso no es mi historia que contar. Inmaculada se puso de pie, buscando en su bolso. Sacó un sobre y lo dejó sobre mi escritorio. Estas son escrituras de una propiedad en San Sebastián. Un apartamento que mi marido me dejó hace 20 años. Está a mi nombre, pero Rodrigo tiene una copia de las llaves. Por favor, guárdala tú. No confío en que mi hijo no intente venderla sin mi permiso. Abrí el sobre. Efectivamente, escrituras de un inmueble valorado en aproximadamente 800.000 euros. ¿Por qué me las das a mí? Porque, a pesar de todo, confío más en ti que en mi propio hijo. Y porque necesito que sepas algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo sabía. Sobre Yaisa. Desde hace más de un año. Rodrigo me lo contó. Me dijo que te dejaría. Le dije que estaba siendo un tonto. Que tú eras una buena esposa. Que estabas embarazada de su hija. Pero él dijo que ya no te amaba. Que Yaisa lo hacía sentir vivo. ¿Y me lo ocultaste? Sí. Porque soy una cobarde. Porque quería proteger a mi hijo de las consecuencias de sus actos. Pero ahora veo que no estaba protegiéndolo. Estaba permitiendo que se convirtiera en este monstruo. Lo siento, Marisol. Lo siento tanto. Por primera vez en semanas sentí algo parecido a la empatía. Esta mujer, con toda su arrogancia y sus juicios, era también víctima de Rodrigo a su manera. Gracias por decírmelo, dije suavemente. Y sí, guardaré las escrituras en mi caja fuerte. Después de que se fue, llamé a Miguel Ángel, mi abogado fiscal. Rodrigo está desesperado por liquidez. Eso significa que sus acreedores están presionando. Necesito que averigües quién le prestó dinero, cuánto debe y cuándo vencen los pagos. Ya estoy en eso. Pero Marisol, hay algo que debes saber. Uno de los prestamistas es Víctor Salcedo. Me quedé helada. Víctor Salcedo, el nombre que ningún empresario en Madrid quería escuchar. Prestamista privado con conexiones en el mundo del crimen organizado. El tipo de hombre al que no le debes dinero si quieres conservar todas tus extremidades. ¿Cuánto le debe? 1.200.000 euros,
Vencimiento, final de febrero. Eso es en 2 semanas. ¿Y si no paga? Conociendo a Salcedo, lo mejor que le puede pasar a Rodrigo es que le quiten todo lo que posee. Lo peor, no quiero ni imaginarlo. Colgué, respirando profundo. Esto cambiaba todo. Rodrigo no solo era un marido infiel y un defraudador fiscal. Era un hombre desesperado que había metido la cabeza en la boca del lobo. Y la desesperación hace que las personas cometan errores estúpidos. Valentina comenzó a llorar. La alcé, acunándola contra mi pecho, inhalando ese aroma a bebé que me calmaba incluso en medio del caos. No te preocupes, mi amor, le susurré. Mamá no va a permitir que nada malo te pase. ¿Y tu padre? Bueno, tu padre está aprendiendo que las decisiones tienen consecuencias. Esa noche, sola en la mansión de la Moraleja, preparé mi siguiente movimiento. No era venganza lo que buscaba. Era justicia. Era protección para mi hija. Era asegurarme de que Rodrigo jamás pudiera usar su poder o su dinero para quitarme lo único que realmente importaba. Pero mientras planeaba, una parte pequeña de mí, una parte que odiaba admitir que existía, sentía algo parecido a la tristeza. No por Rodrigo. Él había elegido su camino, sino por lo que habíamos sido antes de que las mentiras lo corrompieran todo, por el matrimonio que pudo haber sido, por la familia que Valentina merecía tener, por los sueños que se queman cuando descubres que estaban construidos sobre arena. El 15 de febrero llegó más rápido de lo esperado. La audiencia preliminar ante el magistrado Villanueva sería a las 11 de la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla. Me preparé como si fuera a la batalla, porque eso era exactamente lo que era. Elegí un traje Chanel gris perla, discreto pero inequívocamente caro. Perlas auténticas en las orejas, herencia de mi abuela. Cabello recogido en un moño bajo, maquillaje natural que acentuaba mi mirada pero ocultaba las noches de poco sueño. Zapatos Manolo Blahnik de tacón medio, lo suficientemente altos para proyectar autoridad, lo suficientemente cómodos para no tambalearse. Parecía exactamente lo que era. Una empresaria exitosa, una madre responsable, una mujer que tenía todo bajo control. Valentina se quedó con Mercedes, la niñera de 60 años que había criado a 3 generaciones de mi familia. Si había alguien en quien confiaba plenamente, era ella. Eduardo, Isabel y Miguel Ángel me esperaban en la entrada del juzgado. Formábamos un equipo intimidante. 3 de los mejores abogados de Madrid flanqueando a una mujer que se negaba a ser víctima. ¿Lista?, preguntó Eduardo. Nací lista. Entramos a la sala. Y ahí estaba Rodrigo. No lo había visto en persona desde aquella noche hace un mes cuando firmé los papeles del divorcio. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras profundas, el traje arrugado como si se lo hubiera puesto con prisa. Junto a él, su abogado Lorenzo Aguado, un hombre de 50 años con reputación de ganar casos sucios, con tácticas más sucias aún. Yaiza no estaba presente. Interesante. Nos sentamos en lados opuestos de la sala, como gladiadores esperando que comenzara el espectáculo. Rodrigo no me miró a los ojos. Cobarde hasta el final. El magistrado Villanueva entró. Un hombre de 60 y tantos años con cabello completamente blanco y esa expresión de quien ha visto demasiados matrimonios destruirse. Buenos días. Estamos aquí para la audiencia preliminar del caso Valdivia contra Santillán. Divorcio contencioso con disputas sobre custodia de menor, división de bienes y acusaciones cruzadas de conducta impropia. Ajustó sus lentes, mirando primero a un lado, luego al otro. Esto promete ser interesante. Abogado Aguado, presente su caso. Lorenzo se levantó con esa arrogancia típica de abogados que creen que pueden comprar a los jueces con palabras bonitas. Su señoría, mi cliente el señor Rodrigo Santillán busca un divorcio amistoso y civilizado. La señora Valdivia firmó voluntariamente los documentos iniciales, aceptando los términos propuestos. Sin embargo, posteriormente presentó una contrademanda llena de acusaciones infundadas que solo buscan extorsionar a mi cliente y prolongar innecesariamente este proceso. ¿Infundadas? Eduardo se levantó antes de que el juez pudiera responder. Su señoría, tenemos documentación exhaustiva que prueba adulterio, dilapidación de bienes matrimoniales, ocultamiento de activos, fraude fiscal y conducta que pone en peligro el bienestar de la menor Valentina Santillán Valdivia. «Son mentiras», saltó Rodrigo, poniéndose de pie. Su abogado intentó detenerlo, pero fue tarde. «Ella está resentida porque la relación terminó. Está usando a nuestra hija como arma». «¡Silencio!»,
El mazo del juez golpeó la mesa. Señor Santillán, se sentará y dejará que su abogado hable. Un arrebato más y lo sacaré de esta sala. ¿Entendido? Rodrigo se dejó caer en su silla, rojo de vergüenza y rabia. El magistrado Villanueva se dirigió a Eduardo. Letrado Maldonado, ha hecho acusaciones graves. Espero que pueda sustentarlas. Puedo y lo haré, su señoría. Eduardo abrió su maletín, sacando carpetas organizadas con etiquetas de colores. Empecemos con el adulterio. Tenemos fotografías fechadas, registros de hotel, testimonios de empleados y transferencias bancarias que demuestran que el señor Santillán mantenía una relación extramatrimonial con la señorita Yaisa Morgado durante al menos 2 años antes de solicitar el divorcio. Deslizó las fotografías sobre la mesa del juez. Reconocí algunas. Rodrigo y Yaisa entrando al Hotel Wellington. Rodrigo y Yaisa en una terraza en Barcelona. Rodrigo y Yaisa besándose en el parking de su oficina. El rostro del juez se endureció. Continúe. El adulterio por sí solo sería suficiente causa para el divorcio en términos favorables a mi clienta. Pero hay más. Durante estos 2 años, el señor Santillán transfirió más de 300.000 euros de cuentas conjuntas a cuentas personales de la señorita Morgado, disfrazados como bonos laborales. Esto constituye dilapidación de bienes matrimoniales. Esos eran pagos legítimos por servicios profesionales, comenzó Lorenzo. ¿Servicios profesionales? Isabel se puso de pie, tomando el relevo. Su señoría, la señorita Morgado, no tiene experiencia ni credenciales que justifiquen 50.000 euros mensuales, pero tiene otras habilidades. Permítame presentar el historial laboral completo de Yaisa Carolina Morgado Ruiz. La carpeta que Isabel presentó era mi obra maestra, cortesía de Nicolás. Contenía pruebas fotográficas, registros de la agencia de escorts, testimonios firmados. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Rodrigo, mientras el juez hojeaba los documentos. ¿Está sugiriendo que la señorita Morgado es una trabajadora sexual?, preguntó el magistrado, arqueando una ceja. Fue, su señoría. Y hay evidencia que sugiere que utilizó sus servicios para obtener favores comerciales para la empresa del señor Santillán, específicamente con el concejal de urbanismo de Alicante, Octavio Mendizábal, quien aprobó 3 proyectos de Santillán Arquitectura después de reuniones privadas con la señorita Morgado. Eso es difamación. Lorenzo golpeó la mesa. No tiene pruebas de... Tengo videos de seguridad de hoteles, registros de llamadas y transferencias bancarias. Todo legal, todo verificable, todo presentado en esta documentación complementaria. Isabel depositó otra carpeta, esta aún más gruesa. El juez guardó silencio durante largos minutos, leyendo. El único sonido en la sala era el paso de páginas y la respiración agitada de Rodrigo. Esto es muy grave, dijo finalmente el magistrado Villanueva. Si estas acusaciones son ciertas, estamos hablando no solo de adulterio, sino de posible tráfico de influencias y corrupción. Hay más, su señoría. Miguel Ángel dio un paso al frente. Evasión fiscal. El señor Santillán ha ocultado ingresos por valor de 3.200.000 euros en los últimos 4 años mediante cuentas offshore en las Islas Caimán. Tenemos los extractos bancarios, las transferencias, todo. ¿De dónde sacaron esa información? Rodrigo se levantó de nuevo. Esta vez su abogado lo jaló del brazo con fuerza. Fue obtenida legalmente a través de solicitudes internacionales de información fiscal, explicó Miguel Ángel con calma. Todo bajo los protocolos establecidos por tratados de cooperación financiera. Lorenzo Aguado lucía como si acabara de tragarse un limón entero. Su señoría solicita un receso para consultar con mi cliente. Denegado, todavía no terminamos. El juez se volvió hacia nosotros. ¿Algo más? Eduardo sonrió. Su sonrisa de tiburón. Sí, su señoría. El tema de la custodia. El señor Santillán incluyó en su solicitud original una cláusula alegando inestabilidad emocional postparto de mi clienta, como justificación para limitar su custodia. Esto es no solo falso, sino malintencionado. Tengo certificados médicos. Intervine, hablando por primera vez. Mi voz sonó clara, firme. De mi ginecóloga, la doctora Elena Castellanos, y de mi médico de cabecera, el doctor Raúl Pereira. Ambos certifican que estoy en perfecta salud mental y física. Además, tengo testimonios de empleados, socios comerciales y familiares que atestiguan mi capacidad como madre y mi estabilidad emocional. El magistrado me miró directamente.
Señora Valdivia, ¿desea decir algo más? Me puse de pie. Este era mi momento. Su señoría. Hace un mes mi esposo llegó a nuestra habitación mientras yo amamantaba a nuestra hija de 3 semanas de nacida. Llegó con su amante y con papeles de divorcio. Me humilló en mi momento más vulnerable. Intentó pintarme como una madre inestable para poder quitarme a mi hija. Pero yo no soy inestable. Soy una empresaria que construyó un imperio desde cero. Soy una madre que despertaría cada hora para alimentar a su bebé. Soy una mujer que merece respeto, no traición. Hice una pausa, mirando directamente a Rodrigo. Finalmente me devolvió la mirada y vi en sus ojos algo que me sorprendió. Vergüenza. No busco venganza. Busco justicia. Busco proteger a mi hija de un padre que demostró ser un mentiroso, un defraudador y alguien dispuesto a usar la ley para manipular y controlar. Solicito custodia completa de Valentina, con visitas supervisadas para el señor Santillán. Solicito la división equitativa de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la empresa que fundamos con mi capital inicial. Y solicito que se investigue a fondo las actividades comerciales del señor Santillán para determinar si existen más víctimas de su conducta fraudulenta. Me senté. El silencio en la sala era absoluto. El magistrado Villanueva cerró las carpetas frente a él, quitándose los lentes para limpiarlos lentamente. Era un gesto deliberado, dándonos tiempo para procesar lo que vendría. He visto muchos divorcios en mis 30 años como magistrado, pero este caso presenta elementos particularmente preocupantes. Miró a Rodrigo con dureza. Señor Santillán, las acusaciones contra usted son extremadamente graves. Si solo una fracción de lo presentado aquí es cierto, usted no solo perderá este divorcio, sino que enfrentará consecuencias criminales. Su señoría, mi cliente, intentó Lorenzo. No he terminado. En cuanto a la custodia, es evidente que la cláusula sobre inestabilidad emocional no tiene fundamento. Es más, parece ser un intento manipulador de separar a una madre de su hija recién nacida. Esto no lo tomo a la ligera. El juez volvió a ponerse los lentes. Mi decisión preliminar es la siguiente. Custodia temporal completa para la señora Valdivia. El señor Santillán tendrá visitas supervisadas de 2 horas, 2 veces por semana, hasta la audiencia final. Se congela cualquier transferencia de bienes disputados hasta que se complete la evaluación financiera. Y solicito formalmente a la agencia tributaria que investigue las cuentas del señor Santillán por posible evasión fiscal. «No puede hacer esto», explotó Rodrigo, poniéndose de pie de un salto. «Esa niña es mi hija. No puede quitármela. Siéntese o lo haré arrestar por desacato». La voz del juez cortó como cuchillo. «Usted mismo incluyó una cláusula cuestionando la capacidad de la madre. Ahora yo cuestiono la suya». Un padre responsable no comete fraude fiscal. Un padre responsable no dilapida el dinero de su familia en amantes. Un padre responsable no intenta manipular el sistema legal para controlar a su exesposa. Rodrigo se desplomó en su silla, derrotado. La audiencia final será en 60 días. Ambas partes presentarán documentación completa de todos los activos, cuentas, propiedades e inversiones. Espero total transparencia. Se levanta la sesión. El mazo golpeó la mesa. Había ganado. Salimos del juzgado hacia el sol de febrero. Eduardo me palmeó el hombro. Eso fue magistral, Marisol, completamente magistral. Todavía no terminamos, dije, pero por primera vez en semanas sonreí genuinamente. Pero esto es un buen comienzo. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Señora Valdivia, soy el inspector Tomás Garrido de la Brigada de Delitos Económicos. Necesitamos hablar sobre su exesposo. El juego entraba en su fase final, y yo estaba lista para el jaque mate. El inspector Tomás Garrido resultó ser exactamente lo que esperaba. Un hombre meticuloso de 40 y tantos años, con esa mirada penetrante de quien ha desenmascarado a demasiados criminales de cuello blanco. Nos reunimos en un café discreto cerca de Chamberí, lejos de ojos curiosos. Señora Valdivia, agradezco su disposición para reunirse conmigo. Comenzó, removiendo su café solo. He estado investigando irregularidades en el sector de construcción y el nombre de su exesposo apareció repetidamente. No me sorprende en absoluto, respondí, bebiendo mi té verde. Había dejado de tomar café durante el embarazo y el hábito se mantuvo. ¿Qué necesita de mí? Cooperación. Acceso a documentos financieros del matrimonio. Cualquier información sobre movimientos sospechosos, reuniones extrañas, contactos poco convencionales. Le entregué un USB que había preparado esa misma mañana.
Aquí encontrará extractos bancarios de los últimos 5 años, correspondencia de correo electrónico entre Rodrigo y varios contratistas, y documentación sobre transferencias a cuentas offshore. Todo legal, todo obtenido durante el matrimonio cuando tenía acceso legítimo a nuestras finanzas conjuntas. Garrido insertó el USB en su laptop, sus ojos recorriendo la información con velocidad profesional. Silbó bajo. Esto es suficiente para construir un caso sólido. ¿Tiene idea de cuánto dinero movió ilegalmente? Aproximadamente 4 millones de euros en los últimos 4 años, posiblemente más antes de que yo comenzara a prestar atención. ¿Y la señorita Morgado? ¿Cuál es su rol exacto? Ella es la facilitadora. La cara bonita que abre puertas, literal y figuradamente. Mi investigador privado documentó encuentros entre ella y al menos 3 funcionarios públicos que posteriormente aprobaron proyectos de Rodrigo. Las fechas coinciden demasiado perfectamente para ser casualidad. Garrido cerró la laptop, mirándome con algo parecido al respeto. Usted habría sido una excelente detective, señora Valdivia. Soy empresaria. Saber leer a las personas y seguir el dinero es parte de mi trabajo. Necesitaré que testifique eventualmente. Cuando tengamos suficiente para arrestarlo. ¿Arrestarlo? La palabra me provocó una sensación extraña, satisfacción mezclada con algo parecido al remordimiento. Ese hombre había sido mi esposo, el padre de mi hija. ¿Cuándo? Semanas, tal vez un mes. Depende de cuánto tardemos en verificar toda esta información y obtener órdenes judiciales para las cuentas offshore. Se levantó, guardando el USB en su maletín. Una cosa más. Víctor Salcedo. ¿Le suena el nombre? El prestamista. El criminal. Está siendo investigado por lavado de dinero y usura. Si su exesposo le debe dinero, está en serios problemas. Salcedo no perdona deudas. Después de que Garrido se marchara, me quedé sentada en el café, viendo pasar la vida madrileña por la ventana. Madres con cochecitos, ejecutivos con maletines, adolescentes con mochilas. Vida ordinaria, mientras yo navegaba por aguas extraordinariamente turbias. Mi teléfono vibró. Mensaje de Leonor. Enciende Telecinco, ahora. Abrí la aplicación de televisión en mi móvil. El programa de Sofía estaba al aire, y mi prima lucía especialmente radiante mientras entrevistaba a alguien cuya voz reconocí inmediatamente. Nerea Morgado, la hermana de Yaiza. Y yo le dije a mi hermana que lo que estaba haciendo estaba mal, decía Nerea, con lágrimas perfectamente calculadas corriendo por sus mejillas. Ella siempre ha sido ambiciosa, pero esto... Destruir una familia, quitarle el esposo a una mujer que acababa de dar a luz, eso es otro nivel. ¿Tu hermana Yaiza te contó sobre su relación con Rodrigo Santillán? Preguntó Sofía con esa voz de periodista que finge neutralidad pero destila juicio. Me lo contó todo. Me dijo que él tenía dinero, que ella finalmente podría tener la vida que merecía. No le importó que estuviera casado. No le importó el bebé. Solo le importaba el dinero. Qué interesante, murmuré para mí misma sonriendo. Nicolás había hecho su trabajo. Una llamada discreta a Nerea, una oferta de 5.000 euros por una entrevista, y la hermana endeudada cantó como canario. El teléfono sonó. Era Rodrigo. No contesté. Llamó 3 veces más. Lo bloqueé. Luego llamó desde otro número. Esta vez contesté. ¿Viste lo que hizo tu maldita prima? Su voz sonaba histérica. Está destruyendo la reputación de Yaiza en televisión nacional. No es mi problema, Rodrigo. Nerea Morgado es libre de contar su verdad. Libertad de expresión, ¿recuerdas? Tú orquestaste esto. Tú pagaste a esa zorra para que hablara. Cuidado con lo que dices. Podrías estar admitiéndome algo incriminatorio y esta llamada está siendo grabada. Mentira. Pero él no lo sabía. Silencio. Luego, con voz más controlada. Marisol, por favor. Podemos arreglar esto. Renegociar los términos del divorcio. Yo cometí errores, lo admito. Pero no tienes que destruirme. ¿No tengo que destruirte? Repetí, sintiendo la ira subir por mi garganta como lava. Rodrigo, llegaste a mi habitación mientras amamantaba a tu hija de 3 semanas. Trajiste a tu amante a humillarme. Intentaste quitarme a Valentina alegando que estaba mentalmente inestable. Robaste dinero de nuestras cuentas, evadiste impuestos, mentiste durante 2 años, ¿y ahora me pides clemencia? Por Valentina, por nuestra hija. Ella necesita un padre. Valentina necesita un padre honorable.
Y tú demostraste no serlo. Ahora, escúchame bien porque solo lo diré una vez. Aléjate de mí. Cumple con las visitas supervisadas que el juez ordenó. Coopera con las investigaciones. Y tal vez, solo tal vez, cuando Valentina tenga edad suficiente, podrás explicarle por qué arruinaste su familia. Hasta entonces, comunícate solo a través de abogados. Colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de poder. Esa noche, mientras alimentaba a Valentina en el sillón de mi habitación, recibí una visita inesperada. Mercedes subió con cara preocupada. Señora, hay una mujer en la puerta. Dice que se llama Yaiza y que necesita hablar con usted urgentemente. Interesante. La rata salía de su madriguera. Hazla pasar, pero quédate cerca por si acaso. Yaiza entró a mi habitación luciendo completamente diferente a como la recordaba. Sin maquillaje, el cabello sin peinar, ojos hinchados de llorar. El embarazo empezaba a notarse en su vientre abultado. Llevaba ropa deportiva genérica, nada de marcas de diseñador. Marisol. Su voz era pequeña, quebrada. Gracias por recibirme. Tienes 5 minutos. Se sentó en el borde de la silla, retorciendo sus manos. Las uñas de acrílico fucsia habían sido reemplazadas por uñas naturales, cortas y sin pintar. Todo está destruido, comenzó. Rodrigo está enloqueciendo. No tiene dinero. Los proyectos están cancelados. Los bancos están embargando propiedades. Y ese hombre, Salcedo, viene a la casa todos los días exigiendo su dinero. Tengo miedo. Y vienes a mí porque tú ganaste, porque eres la única que puede ayudarnos. Me reí. No pude evitarlo. Una risa genuina, casi histérica. ¿Que yo los ayude? Yaiza, tú destruiste mi matrimonio. Me humillaste. ¿Y ahora, esperas mi ayuda? Estoy embarazada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Este bebé no tiene culpa de nada. Rodrigo dice que si no consigue el dinero para Salcedo, nos matarán. A los dos. Al bebé también. Algo en su terror era genuino. Por primera vez, vi a Yaiza no como la villana calculadora, sino como lo que realmente era. Una mujer joven y tonta que había jugado un juego demasiado grande para ella. ¿Cuánto debe? 1.200.000. Y los intereses siguen subiendo. Ahora son casi 2 millones. Esa es una cantidad considerable. Marisol, por favor, sé que te hice daño. Sé que fui horrible contigo. Pero este bebé... Tocó su vientre. Este bebé es hermano de Valentina. Son familia. Esa fue la jugada maestra. Apelar a mi instinto maternal, a mi sentido de familia. ¿Rodrigo sabe que estás aquí? No. Se volvería loco si supiera. Pero ya no puedo seguir sus órdenes. Ya no confío en él. Pensé que me amaba, que construiríamos una vida juntos. Pero solo me usó. Igual que te usó a ti. Me puse de pie, acostando a Valentina en su Moisés. La observé dormir. Tan perfecta, tan inocente. Voy a decirte algo, Yaiza. Y escúchame bien. No voy a ayudar a Rodrigo. Se cavó su propia tumba y puede pudrirse en ella. Pero ese bebé que llevas dentro es inocente. Y a pesar de todo, no puedo dejar que un niño sufra por los errores de sus padres. Entonces, voy a hacer algunas llamadas. Voy a ver qué puedo hacer con Salcedo. No prometo nada, pero intentaré negociar una extensión o un plan de pagos. A cambio, necesito algo de ti. Lo que sea. Testimonios, documentos, todo lo que sepas sobre las operaciones ilegales de Rodrigo. Cada reunión sospechosa, cada soborno, cada cuenta secreta. Lo quiero todo. Y lo quiero firmado, notariado, listo para presentar en corte. Yaiza palideció. Él me mataría si descubre que te conté. Él te matará de todas formas si no consiguen el dinero para Salcedo. Al menos esto te da una salida. Testifica contra Rodrigo, ayuda a las autoridades y probablemente obtengas inmunidad. Protégete a ti misma y a tu bebé. Vi el momento exacto en que tomó la decisión. El momento en que el instinto de supervivencia superó cualquier lealtad que le quedara hacia Rodrigo. Está bien, lo haré. Te daré todo. Mercedes te dará papel y pluma. Empieza a escribir ahora. Cada detalle que recuerdes. Y mañana irás con mis abogados para formalizar tu declaración. Después de que Yaiza se fuera 3 horas más tarde con páginas y páginas de confesiones manuscritas, llamé a un número que había guardado por si acaso. Víctor Salcedo contestó al tercer timbre. Señor Salcedo, soy Marisol Valdivia. Creo que tenemos un conocido en común. Rodrigo Santillán.
Ah, la exesposa. He oído hablar de usted. Una mujer formidable, según dicen. Formidable y pragmática. Entiendo que Rodrigo le debe dinero. 2.100.000 euros, para ser exactos. Vencimiento pasado. Su exesposo está en una situación muy delicada. ¿Y si le ofreciera un trato? Yo pago la deuda, con intereses, en un plazo razonable. Digamos 6 meses, pagos mensuales. A cambio, usted deja en paz a Rodrigo y a su compañera embarazada. Silencio. Calculando, pensando. ¿Por qué haría eso? Él la traicionó. Porque la mujer embarazada lleva a un hermano de mi hija, y porque prefiero que Rodrigo me deba a mí el dinero que deberle a usted. Al menos yo no romperé sus piernas si se retrasa en un pago. Salcedo rió. Una risa áspera, sorprendida. Usted es interesante, señora Valdivia. Está bien, acepto su oferta. Pero con una condición. El primer pago de 400.000 euros esta semana. El resto en 5 cuotas mensuales. Hecho. Mi abogado le enviará el contrato mañana. Colgué, respirando profundo. Acababa de gastar 2 millones de euros para salvar a las 2 personas que más daño me habían hecho. Pero lo hice por Valentina. Para que algún día, cuando fuera mayor, supiera que su madre eligió la compasión sobre la venganza final. Aunque, siendo honesta, había otra razón. Rodrigo ahora me debía 2 millones de euros. Y esa deuda, con los términos que mis abogados redactarían, significaba que yo tendría control sobre cada euro que ganara por el resto de su vida. No era venganza, era justicia. Con intereses. Marzo llegó con lluvias torrenciales y revelaciones devastadoras. El artículo de Javier en El País salió en portada. Corrupción y sobornos en el sector arquitectónico de Madrid. Una investigación exclusiva. No mencionaba nombres específicamente, pero cualquiera con 2 dedos de frente sabía de quién hablaba. Rodrigo me llamó desde el teléfono de su madre, histérico. Me estás arruinando. Todo el mundo sabe que hablan de mí. Yo no escribí el artículo, Rodrigo. Tal vez deberías haber pensado en las consecuencias antes de sobornar funcionarios públicos. La Orden de Arquitectos me citó. Van a revisar mi licencia. Puedo perderlo todo. Ya perdiste lo que importaba. Lo demás son solo detalles. Lo que no le dije era que había pasado las últimas 2 semanas trabajando con el inspector Garrido, proporcionando cada documento, cada prueba, cada testimonio necesario para construir un caso hermético. Yaiza había cumplido su palabra, entregando información que ni siquiera mi investigador privado había descubierto. Cuentas bancarias en Panamá. Pagos en efectivo documentados en libretas que Rodrigo guardaba en su oficina. Nombres de constructores que pagaban sobornos. Todo. La audiencia final del divorcio estaba programada para el 15 de abril. Faltaban 3 semanas, pero el resultado ya estaba decidido. Isabel me había llamado esa mañana con noticias. El juez Villanueva revisó toda la documentación adicional. Marisol, esto no va a ser una audiencia. Va a ser una sentencia. Rodrigo no tiene ninguna posibilidad. Debería haberme sentido triunfante, victoriosa. Pero mientras miraba a Valentina jugar en su manta de actividades, ahora con 2 meses y medio de vida, solo sentía cansancio. El tipo de cansancio que viene después de una batalla larga, incluso cuando ganas. Mi hermana Daniela vino a visitarme esa tarde. Mayor que yo por 4 años, había sido mi roca durante todo este proceso. Trajo vino tinto carísimo y helado de chocolate belga. Para celebrar, dijo, sirviendo 2 copas en la cocina. Escuché que Rodrigo está prácticamente en bancarrota. Gracias al cielo, todavía amamanto, así que nada de alcohol para mí. Rechacé la copa. Pero sí al helado. Daniela se sentó frente a mí en la barra de la cocina, estudiándome con esos ojos verdes que compartíamos, herencia de nuestra madre. No te ves como alguien que está ganando. ¿Ganar? Dani, mi matrimonio se destruyó. La familia que quería darle a Valentina desapareció. Gasté más de 3 millones de euros en abogados y pagando las deudas de mi ex esposo para evitar que mataran a su amante embarazada. ¿Eso es ganar? Sí, dijo firmemente. Porque sigues de pie. Porque tu empresa está más fuerte que nunca. Porque Valentina tiene una madre que lucharía contra el infierno mismo para protegerla. Eso, hermana mía, es ganar. Bebí mi té, dejando que sus palabras calaran. ¿Sabes qué es lo peor? Que parte de mí todavía recuerda al hombre que conocí hace 18 años. El arquitecto joven y brillante que me citó a Gaudí en nuestra primera cita. El hombre que lloró cuando le dije que estaba embarazada. Ese hombre está muerto,
y no sé cuándo murió exactamente. Probablemente murió cuando eligió el dinero fácil y la validación barata sobre su integridad, respondió Daniela. La gente cambia, Mari, y no siempre para mejor. Mi teléfono vibró. Mensaje de Miguel Ángel. La agencia tributaria emitió orden de embargo preventivo de todas las cuentas y propiedades de Rodrigo Santillán. Efectivo inmediato. Le mostré el mensaje a mi hermana. Dios mío, realmente lo perdió todo. No todo. Todavía tiene su libertad. Aunque según Garrido, eso también puede cambiar pronto. Esa noche recibí una visita completamente inesperada. Inmaculada de Santillán apareció en mi puerta a las 9, lloviendo a cántaros, empapada y temblando. Marisol, por favor, necesito hablar contigo. La hice pasar. Le di una toalla y té caliente. Se veía devastada, una sombra de la mujer arrogante que había sido. Rodrigo está en el hospital, dijo sin preámbulos. Ataque de ansiedad severo. Los médicos dicen que su presión arterial está peligrosamente alta. Está al borde del colapso. Sentí una punzada de algo. ¿Preocupación? ¿Satisfacción? No estaba segura. Lo siento, Inmaculada, pero no sé qué esperas que haga. Que detengas esto. Que retires las acusaciones. Que le des una oportunidad de reconstruir su vida. Yo no presenté las acusaciones fiscales. Eso fue la agencia tributaria. Las acusaciones criminales las presentó la Brigada de Delitos Económicos. Yo solo proporcioné evidencia de crímenes que él cometió. ¡Es mi hijo!, gritó, las lágrimas finalmente cayendo. Es mi único hijo y lo estás destruyendo. No, dije suavemente pero con firmeza. Él se destruyó solo. Yo solo me negué a hundirme con él. Inmaculada se derrumbó en el sofá, sollozando. Por primera vez en 16 años de conocerla, la vi completamente vulnerable. No sé qué hacer. Ha perdido todo. La empresa, las propiedades, su reputación. Yaisa lo dejó. Se fue a Valencia con su hermana en cuanto descubrió que no quedaba dinero. Rodrigo está solo en un hospital psiquiátrico privado que yo estoy pagando porque él no tiene seguro médico activo. Yaisa lo dejó. Repetí, no particularmente sorprendida. Una vez que el cajero automático se secó, la rata abandonó el barco. Mi hijo pensó que ella lo amaba. Vendió su alma por una mujer que solo quería su dinero, y ahora está pagando el precio. Inmaculada. Me senté junto a ella. Rodrigo hizo elecciones. Cada día durante 2 años eligió mentir. Eligió robar. Eligió traicionar. No fue un error. Fue un patrón de comportamiento, y las consecuencias que está enfrentando son el resultado natural de esas elecciones. ¿Pero tiene que perderlo todo? ¿No hay compasión? Tuve compasión. Pagué sus deudas con Salcedo para que no lo mataran, para que el bebé de Yaisa naciera seguro. Pero eso no significa que vaya a rescatarlo de las consecuencias legales de sus crímenes. Eso sería hacerle un favor a un criminal. Inmaculada me miró con una mezcla de respeto y resentimiento. Siempre fuiste demasiado fuerte para mi hijo. Él necesitaba a alguien que lo cuidara, que lo protegiera. Él necesitaba una madre, no una esposa. Y ahí está el problema. Yo no era su madre, era su compañera. Y él me traicionó de la peor manera posible. Después de que Inmaculada se fuera, subí a la habitación de Valentina. Mi hija dormía profundamente, ajena a todo el drama que la rodeaba. Le acaricié la cabecita suave, maravillándome de cómo algo tan perfecto podía surgir de algo tan roto. Tu padre está enfermo, mi amor, le susurré. No físicamente. Enfermo del alma. Pero tú nunca serás como él. Yo me encargaré de eso. Los días siguientes fueron un torbellino. El inspector Garrido me informó que tenían suficiente evidencia para arrestar a Rodrigo. Solo esperaban a que estuviera médicamente estable. Leonor me llamó para decirme que Yaisa había dado entrevistas a 3 revistas diferentes, vendiéndose como la otra mujer arrepentida y hablando de cómo el amor la cegó. Oportunista hasta el final. Sofía me envió ratings de sus programas. Las audiencias se habían disparado con cada revelación del caso. El escándalo Santillán Valdivia era el tema de conversación en toda la alta sociedad madrileña. Y Carmela me llamó para decirme que 3 empresas diferentes me habían contactado para ofrecerme proyectos inmobiliarios de lujo. Al parecer, mi reputación como mujer fuerte e incorruptible era buena para los negocios. El sufrimiento te convirtió en leyenda, dijo con su pragmatismo característico. Usa eso. Construye sobre ello. Haz que todo esto signifique algo.
Tenía razón. Ya había perdido demasiado tiempo en este drama. Era momento de mirar hacia adelante. Contraté a 3 nuevos agentes para Valdivia Properties. Abrí una sucursal en Sevilla. Negocié la compra de un complejo de apartamentos de lujo en la costa de Málaga. Mi empresa creció exponencialmente, alimentada por mi determinación de demostrar que no necesitaba a Rodrigo para ser exitosa, porque nunca lo necesité. Una semana antes de la audiencia final, recibí una carta. Remitente: Rodrigo Santillán, Unidad Psiquiátrica del Hospital La Paz. La abrí con manos temblorosas. Marisol, no espero tu perdón. No lo merezco, pero necesito que sepas que lo siento. Lamento cada mentira, cada traición, cada momento de dolor que te causé. Eras la mejor parte de mí, y yo lo arruiné todo. Estoy enfermo. Los médicos dicen que tengo un trastorno de personalidad, que mi necesidad de validación externa me llevó a tomar decisiones autodestructivas. No es excusa. Es solo una explicación. Yaisa se fue. Y me alegro. Lo nuestro nunca fue amor. Era adicción, ego, miedo a envejecer. Tú eras amor. Tú eras real. Y yo fui demasiado estúpido para valorarlo. No pido que retires nada. No pido clemencia. Solo pido una cosa. Que algún día, cuando Valentina pregunte por su padre, no le digas que soy un monstruo. Dile que fui un hombre que cometió terribles errores, pero que la amó desde el momento en que nació. Ese es el único legado que me importa ahora. Rodrigo. Leí la carta 3 veces. Busqué rabia, odio, satisfacción. Solo encontré tristeza. Una tristeza profunda por el desperdicio de todo. De años, de amor, de posibilidades. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en una caja donde almacenaba documentos importantes. Algún día, cuando Valentina fuera mayor, le daría esta carta. Y le contaría la historia completa. No una versión edulcorada. La verdad. Porque las verdades, por dolorosas que sean, son mejor que las mentiras bonitas. La audiencia final era en 7 días, y yo estaba lista para cerrar este capítulo de mi vida definitivamente. El 15 de abril amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que estaba por desatarse en la sala del tribunal. Me vestí con un traje blanco valentino, deliberadamente simbólico. Blanco para la verdad. Blanco para el nuevo comienzo. Blanco porque sabía que las cámaras estarían ahí y quería que la imagen fuera perfecta. Valentina tenía 3 meses y medio ahora, y sus ojos empezaban a cambiar de color, volviéndose de un tono avellana dorado. La besé antes de salir, inhalando ese aroma a bebé que me daba fuerzas. Hoy termina todo, mi cielo, y mañana comienza nuestra nueva vida. El juzgado estaba abarrotado. Periodistas, curiosos, colegas del sector inmobiliario, incluso algunos arquitectos que habían trabajado con Rodrigo y ahora querían ver su caída. Eduardo, Isabel y Miguel Ángel me esperaban en la entrada, formando su muro protector habitual. ¿Lista para el gran final?, preguntó Eduardo con esa sonrisa de tiburón que ya no me intimidaba, sino que me reconfortaba. Nací lista. Entramos a la sala. Rodrigo ya estaba sentado, flanqueado por Lorenzo Aguado y otro abogado que no reconocí. Se veía demacrado. Había perdido al menos 10 kilos. El cabello mostraba canas nuevas, y sus ojos tenían esa mirada vacía de quien ha perdido toda esperanza. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que no esperaba. Aceptación. Ya no había pelea en él, solo resignación. El magistrado Villanueva entró y todos nos pusimos de pie. Se sentó, acomodó sus papeles con esa precisión meticulosa que había llegado a admirar, y finalmente habló. Bien, hemos llegado al final de este caso, que debo decir ha sido uno de los más complejos y perturbadores de mi carrera. He revisado toda la documentación presentada por ambas partes. He leído los informes de los peritos, los testimonios, las evidencias financieras. Y he llegado a mis conclusiones. Hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la sala. Señor Santillán, póngase de pie. Rodrigo se levantó con esfuerzo, sosteniéndose del borde de la mesa. Durante este proceso, usted ha demostrado ser no solo un esposo infiel, sino un defraudador fiscal, un corrupto que sobornó funcionarios públicos, y un manipulador que intentó usar el sistema legal para separar a una madre de su hija recién nacida. Sus acciones no solo destruyeron su matrimonio, sino que pusieron en peligro la estabilidad financiera de su familia y comprometieron la integridad de múltiples proyectos de construcción que podrían haber resultado en tragedias públicas. Vi cómo Rodrigo tragaba saliva
sus nudillos blancos de apretar la mesa. La señora Valdivia, en contraste, ha demostrado ser una madre ejemplar, una empresaria íntegra, y una mujer que, a pesar de haber sido traicionada y humillada, tuvo la gracia de proteger incluso a quienes le hicieron daño cuando vidas inocentes estaban en juego. Su conducta durante este proceso ha sido irreprochable. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Por lo tanto, mi sentencia es la siguiente. Se concede el divorcio definitivo entre Marisol Valdivia y Rodrigo Santillán. La custodia completa y exclusiva de la menor Valentina Santillán Valdivia queda para la madre, Marisol Valdivia. El señor Santillán tendrá derecho a visitas supervisadas de 2 horas semanales, sujetas a evaluación psicológica continua. Escuché un sollozo ahogado del lado de Rodrigo. Era Inmaculada, sentada en las bancas del público. En cuanto a la división de bienes, la empresa Santillán Arquitectura, fundada con capital de la señora Valdivia, será disuelta. 50% de su valor liquidado irá a la señora Valdivia. El restante 50% será embargado por Hacienda para cubrir deudas fiscales. Todas las propiedades adquiridas durante el matrimonio serán divididas equitativamente, con excepción de la mansión de La Moraleja, que permanece como propiedad exclusiva de la señora Valdivia, al ser herencia familiar. El señor Santillán deberá pagar pensión alimenticia de 5.000 euros mensuales para Valentina, cantidad sujeta a ajustes anuales. Además, el señor Santillán deberá pagar a la señora Valdivia 2.100.000 euros, que ella adelantó para cubrir sus deudas con terceros, en cuotas mensuales de 30.000 euros durante 7 años, con interés del 5% anual. Eduardo me apretó la mano bajo la mesa. Habíamos ganado. No solo habíamos ganado, habíamos obtenido todo lo que pedimos y más. Finalmente, el juez se quitó los lentes, mirando directamente a Rodrigo. Debo informarle que he remitido toda la evidencia de fraude fiscal y corrupción a la Fiscalía General. Enfrentará cargos criminales separados de este divorcio. Le recomiendo encarecidamente que coopere con las autoridades y busque un acuerdo. El mazo golpeó la mesa. Se levanta la sesión. Todo terminó en menos de 30 minutos. 16 años de matrimonio, meses de batalla legal, millones de euros en disputa, todo reducido a una sentencia de 30 minutos. Salimos del juzgado rodeados de periodistas. Los flashes estallaban como fuegos artificiales. Las preguntas se superponían unas con otras. Señora Valdivia, ¿cómo se siente? ¿Tiene algo que decirle a Rodrigo Santillán? ¿Es verdad que pagó sus deudas con un prestamista peligroso? Eduardo levantó la mano, silenciándolos. La señora Valdivia hará una breve declaración. Me adelanté, respirando profundo. Las cámaras se enfocaron en mí, y supe que este momento sería transmitido en todos los noticieros de España. Hace 4 meses, mientras amamantaba a mi hija recién nacida, mi entonces esposo me presentó papeles de divorcio. Me humilló, intentó quitarme a mi bebé, y me pintó como una mujer inestable. Hoy, este tribunal reconoció la verdad. No soy una víctima, soy una sobreviviente. Soy una madre que luchó por su hija. Soy una empresaria que construyó su éxito con integridad. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. A todas las mujeres que están pasando por traiciones, divorcios difíciles, batallas de custodia, no se rindan, no acepten ser pintadas como histéricas o inestables, documenten todo, busquen buenos abogados, y recuerden que su valor no depende del hombre que las traicionó. Ustedes son completas por sí mismas. Y a Rodrigo Santillán solo le digo esto: las decisiones tienen consecuencias. Espero que algún día encuentres paz con las tuyas. Gracias. Me di vuelta y caminé hacia el coche que esperaba, dejando atrás el tribunal, el escándalo, el drama. Dejando atrás a Marisol, la esposa traicionada. Avanzando como Marisol Valdivia, empresaria, madre, guerrera. 2 meses después, estaba en mi oficina de Valdivia Properties, ahora renovada y expandida. Valentina dormía en su corralito de lujo junto a mi escritorio, rodeada de planos y maquetas de nuestro nuevo proyecto. Una torre residencial de lujo en el centro de Barcelona, la más alta de Cataluña. Mi asistente Gabriela entró con café y una sonrisa. Señora Valdivia, tiene visita. El señor Damián Cortázar de Cortázar Investments. Damián Cortázar, magnate del sector financiero, viudo hace 3 años, 48 años, guapo de esa manera distinguida que mejora con la edad. Habíamos coincidido en algunas cenas de negocios, siempre cortés, siempre respetuoso.
Entró a mi oficina con esa seguridad tranquila de hombres que no necesitan demostrar nada. Traje azul marino impecable, sonrisa cálida. Marisol, gracias por recibirme sin cita previa. Damián, siempre es un placer. ¿Café? Por favor. Se sentó frente a mi escritorio, su mirada cayendo sobre Valentina. Tu hija es hermosa, tienes suerte. Ella es mi mundo. Se nota. Escucha, vine a hacerte una propuesta de negocios. Cortázar Investments quiere expandirse al sector inmobiliario de lujo, y no hay nadie mejor en España que Marisol Valdivia. Quiero proponerte una sociedad. 50-50. Inversión inicial de 20 millones de euros de mi parte. Tu experiencia y contactos de la tuya. Me recliné en mi silla estudiándolo. Eso es una propuesta generosa. Es una propuesta inteligente. Juntos podríamos dominar el mercado de propiedades de lujo en toda la península. ¿Qué dices? Digo que necesito ver proyecciones, contratos, términos específicos, pero en principio, estoy interesada. Excelente. Te enviaré toda la documentación mañana. Se levantó para irse. Luego se detuvo. Y Marisol, si no es demasiado atrevido, ¿estarías libre para cenar el sábado? Estrictamente negocios, por supuesto. Aunque admito que también disfruto tu compañía. Algo en su sonrisa, en la forma en que me miraba con respeto y admiración genuinos, me hizo sonreír de vuelta. Estrictamente negocios, pero sí, el sábado me viene bien. Después de que se fue, levanté a Valentina, acunándola contra mi pecho. Ella me miró con esos ojos avellana que cada día se parecían más a los míos. ¿Viste eso, mi amor? Mamá tiene una reunión de negocios. Y tal vez, solo tal vez, una cita. Algún día, cuando esté lista. Mi teléfono vibró. Mensaje de Leonor. Vi las noticias. Eres oficialmente una leyenda. Almuerzo mañana para celebrar. Y quiero todos los detalles sobre Damián Cortázar porque te vi salir con él del edificio y ese hombre es guapísimo. Reí respondiendo, negocios, Leo, solo negocios. Por ahora, respondió. Caminé hacia la ventana panorámica de mi oficina, mirando Madrid extenderse ante mí. Esta ciudad donde había construido mi imperio, donde había amado y perdido, donde había sido traicionada y había triunfado. Rodrigo estaba en juicio, enfrentando cargos de fraude y corrupción. Yaiza había tenido un niño en Valencia, un varón que según me informaron se llamaba Mateo. Inmaculada me había llamado la semana pasada, pidiendo permiso para conocer a Valentina. Le dije que lo pensaría, porque el perdón es un proceso, no un evento. Mi empresa valía ahora 300 millones de euros. Tenía ofertas de proyectos en 3 continentes. Forbes me había incluido en su lista de mujeres empresarias más poderosas de España, pero nada de eso importaba tanto como el bebé que sostenía en mis brazos. ¿Sabes qué te digo, Valentina? Le susurré, besando su frente suave. Tu mamá fue subestimada, traicionada, humillada. Intentaron quebrarme. Pero las mujeres Valdivia no se quiebran. Nos doblamos, nos adaptamos y nos volvemos más fuertes. Algún día te contaré toda esta historia. Cómo tu padre y yo nos amamos y cómo ese amor se pudrió. Cómo una mujer llamada Yaiza entró en nuestras vidas y cómo tu padre eligió mentiras sobre verdad. Cómo tu madre luchó como guerrera para protegerte. Pero también te contaré cómo tu madre aprendió que no necesita a un hombre para ser completa. Cómo construyó un imperio con sus propias manos. Cómo eligió la compasión incluso cuando la venganza era más dulce. Cómo se levantó de las cenizas más fuerte, más sabia, más imparable. Valentina bostezó, esos ojitos comenzando a cerrarse. Duerme, mi amor. Duerme sabiendo que tienes una madre que moverá montañas por ti, que nunca permitirá que nadie te haga sentir menos de lo que eres, que te enseñará a ser fuerte, compasiva, implacable cuando sea necesario. La acosté en su corralito, cubriéndola con su mantita de cachemira. Mi teléfono sonó. Número privado. Contesté. ¿Marisol? Era Rodrigo. Su voz sonaba frágil, rota. Solo llamaba para decirte que tenías razón en todo. Y que lo siento todo. Lo sé, Rodrigo. Y algún día, tal vez pueda perdonarte completamente, pero hoy no es ese día. Lo entiendo. ¿Puedo preguntarte por Valentina? Está bien, está perfecta, está creciendo fuerte y hermosa. Y algún día, cuando estés mejor, cuando hayas pagado tus deudas con la sociedad, podrás conocerla de verdad. Pero por ahora, ella está donde necesita estar. Conmigo. Gracias por no envenenarla contra mí.
Nunca lo haría. Pero tampoco mentiré sobre quién eres. La verdad, Rodrigo. Siempre la verdad. Colgué, sintiendo algo soltarse dentro de mi pecho. No era perdón. No todavía. Pero era paz. La paz de saber que había peleado la buena pelea. Había mantenido mi integridad. Había protegido lo que importaba. Me senté en mi escritorio, abriendo mi laptop. Tenía contratos que revisar, propiedades que evaluar, un imperio que expandir. Pero primero, abrí un documento nuevo. Y empecé a escribir. Querida Valentina, para cuando leas esto, serás lo suficientemente mayor para entender. Esta es la historia de cómo tu madre sobrevivió al peor año de su vida y emergió triunfante. No porque fuera perfecta, sino porque se negó a ser víctima. Esta es la historia de una mujer que firmó papeles de divorcio, con una sonrisa helada y un plan en su mente. Esta es nuestra historia. Y es solo el comienzo. Afuera, el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo de naranja y púrpura. Un nuevo día termina. Otro comienza mañana. Y yo, Marisol Valdivia, de 44 años, madre soltera, empresaria millonaria, guerrera incansable, estaba lista para lo que viniera. Porque las tormentas no me destruyen, me transforman en huracán. Fin.